Hoy os presentamos un nuevo y bonito cuento. Las Olimpiadas del Bosque. Era un día soleado en el corazón del gran bosque, donde Tito, un cachorro de tigre muy juguetón, tuvo una gran idea mientras jugaba con sus amigos. «Vamos a organizar unas Olimpiadas del Bosque», exclamó entusiasmado. Todos los animales a su alrededor, incluyendo a Leo, el cachorro de león, Coco, el monito travieso, Po, el osito siempre sonriente, y muchos más, comenzaron a brincar de alegría. «Será una celebración de nuestra amistad», dijo Bo, el osito, mientras el pequeño elefante que estaba tan emocionado que agitaba sus orejas con energía, mientras su mamá lo bañaba. El día de las Olimpiadas llegó. Todos los animales del bosque se reunieron en un claro rodeado de altos árboles. Había banderas coloridas hechas de hojas y flores, y un gran escenario de troncos para que todos pudieran ver los juegos. Leo, el cachorro de león, fue el encargado de dar la bienvenida. «Amigos del bosque, hoy celebramos no solo nuestras habilidades, sino nuestra amistad y el juego limpio. Declaro iniciadas las Olimpiadas del Bosque». La primera competencia fue un emocionante partido de fútbol entre Tito y Leo. Ambos cachorros demostraron sus destrezas mientras corrían de un lado a otro del campo, hecho de césped suave. El juego estaba muy reñido, pero lo que más importaba era cómo se reían juntos cada vez que uno de ellos hacía una jugada ingeniosa. Al final, el partido terminó en empate, y Tito y Leo se dieron un fuerte abrazo, prometiendo que jugarían de nuevo pronto. No lejos de allí, Coco, el monito, se preparaba para su evento favorito, el salto de longitud. Pero no estaba solo. A su lado estaba un cachorro de canguro, quien también estaba listo para saltar lo más lejos posible. Ambos tomaron impulso, al ritmo de los tambores de los pájaros carpinteros, saltaron con todas sus fuerzas. Aunque el canguro saltó un poco más lejos, Coco lo felicitó con una gran sonrisa y un choque de palmas. «Eres increíble», le dijo, y el canguro respondió, «Tú también, Coco». En otra parte del bosque se estaba celebrando la prueba de fuerza. Bob, el osito, tenía un reto especial, una competencia de empuje de troncos con su amigo, Eli, un pequeño elefante. Ambos empujaron con todas sus fuerzas, pero lo más importante no fue quién empujó más, sino cómo se animaron mutuamente durante la prueba. Al final, los dos se sentaron juntos sobre el tronco, riéndose y disfrutando de unas deliciosas bayas que habían traído para compartir. Y así fue pasando el día y la tarde y se fueron celebrando todo tipo de pruebas, incluidas las de velocidad, donde como siempre, la tortuga le ganaba a la liebre que siempre se quedaba dormida. Al caer la tarde, los animales del bosque se reunieron una vez más para celebrar todos juntos. No había ganadores ni perdedores, solo amigos que se habían divertido, se habían apoyado y habían aprendido que lo más importante no es ganar, sino disfrutar y cuidar a los amigos. Tito, Leo, Coco, Bob, y todos los demás se juntaron y cantaron una canción de amistad mientras el sol se escondía detrás de los árboles. «Las Olimpiadas del Bosque han sido todo un éxito», dijo Tito. Y todos estuvieron de acuerdo. A partir de ese día, se comprometieron que cada verano, celebrarían sus Juegos Olímpicos del Bosque, con nuevas especialidades. Tito y Leo comenzaron a recibir clases de karate, de una niña, llamada Rosita y que era una gran maestra y una mejor amiga. Tito y Leo, hacían deporte y aprendieron que divertirse haciendo algo es la mejor forma de aprender y mejorar, porque si haces las cosas con constancia, disciplina e interés puedes conseguir todo lo que te propongas. Y colorín colorado, así finaliza el cuento, Las Olimpiadas del Bosque. Espero que os haya gustado, y si es así, regaladme un like y suscribíos para animarme a hacer más cuentos.